Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del curso, de este mini curso de 4 sesiones que se llama Contextos Musicales y que hemos decidido dedicar a la pintura. Además es un curso de 4 sesiones, pero que tiene una continuidad enorme porque hablaremos de 4 cuadros, de 4 obras pictóricas muy conocidas, pero esto se puede alargar y se alargará, porque ya aviso de que habrá más ediciones. Se puede alargar y se alargará, y no solo desde el punto de vista de la pintura, sino que al final estos contextos siempre se pueden ir relacionando con cualquier elemento. De hecho, también le podríamos haber titulado a este curso banda sonora de los cuadros, ponerle banda sonora a algunas de las obras, porque es lo que haremos. Pero ya veréis que lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas, y que aquí solo muestro o solo os enseñaré unos ejemplos que yo o sea, que a mí me han inspirado y que me han dado la idea para ponerle esta banda sonora. Pero me encantaría que este curso además sirviera como punto de inicio para que vosotros mismos pudierais ponerle banda sonora, otras bandas sonoras a esta misma obra pictórica de la que trataremos hoy en concreto y en cada una de las sesiones. Porque ya veréis que en el momento que abordemos cualquier obra de arte desde esta perspectiva de los contextos, os surgirán otras bandas sonoras asociadas, ¿no? Recuerdos vuestros de otras obras musicales que conozcáis que perfectamente podrían encajar con este cuadro. De hecho, cuando preparé la sesión, había una obra que no me inspiró y que en la actualidad pues era como la referencia era clara y evidente, y esto va cambiando y se puede ir adaptando y ampliando esta lista. También recordaros que cuando os envíe el material asociado a este curso también tendréis un link, un enlace a una lista de reproducción de Spotify donde estarán las músicas de las que nosotros hablaremos, y esta lista será abierta para que vosotros podáis ir incluyendo esas otras músicas que podáis relacionar con el cuadro. ¿De qué cuadro hablaremos hoy? Pues en esta primera sesión hablaremos del Jardín de las Delicias. Ya sabéis que la elección de los cuadros ha sido sobre todo que tenían que ser cuadros que fueran hiper mega conocidos, muy famosos, aparte de para llamar la atención, no solo eso, sino para que a través de una obra muy muy conocida descubriéramos otras que no lo son tanto, que yo creo que es un poco la idea. El Jardín de las Delicias es un cuadro que, si habéis ido al Prado, lo habéis podido visitar, y que es muy interesante porque se han escrito muchísimo sobre este cuadro, se han hecho muchos documentales. De hecho hay un documental específico sobre el cuadro que os añado en el material, y hay muchísimo contenido justo porque es un cuadro muy misterioso y hay muchísimas cosas que no se saben de él o que se intuyen o que nunca tendrán respuesta, podríamos decirle, y eso lo hacen aún más especial y más misterioso. Entonces, es un reto ponerle banda sonora a este cuadro, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos abordar esta música? De hecho, la datación del cuadro ya es, iba a decir polémica, pero no polémica, sino que ya tiene sus misterios. Entre 1490 y 1515. No sabemos la fecha exacta de cuándo se pintó, y de hecho muchas cosas del Bosco también son misteriosas. Obviamente, estamos hablando de una época entre el siglo XV y el siglo XVI, en el cual, por ejemplo, la fecha de nacimiento del Bosco no se sabe, es aproximada. ¿Por qué? Pues justamente porque el Bosco, hasta que no se hace famoso, no se sabe mucha cosa de él. Entonces, las fechas de nacimiento de algunos autores, a no ser que fueran miembros de la realeza, que se sabía exactamente cuándo habían nacido, pues obviamente si no, pues igual tenemos alguna inscripción del bautismo o alguna cosa, pero no tenemos pistas del todo fidedignas. Ya sabéis que el cuadro es un tríptico. Es un tríptico que, de hecho, estos días, este vídeo lo estamos grabando en noviembre de 2022, lo digo por si lo veis futuramente, pues estos días en Barcelona se está a punto de estrenar estrenar como función nueva en esta temporada, pero vaya que ya hace muchos años que se estrenó en Barcelona, el tríptico que son estas 3
obras, 3 óperas de Puccini. Y podemos hacer un símil tal cual. ¿Por qué? Pues porque este tríptico del Bosco no era un tríptico como, es decir, como formato que estaba pensado para su uso habitual, que su uso habitual, o donde podemos encontrar más trípticos, es un ambiente religioso, ¿no? Es un ambiente de la iglesia donde nos narra una historia. Aquí veremos la historia que nos narra también, pero está fuera del lugar donde habitualmente se tendría que ubicar. Y lo mismo pasa con el tríptico de Puccini. Obviamente no tiene que ver nada con un tríptico religioso, pero sí habla de estas 3 obras y en vez de ponerle trilogía, le puso tríptico. Aquí también podríamos estirar un poquito más sobre la música. Sea como sea, es un cuadro que está lleno. Aquí veis una de las partes, son las 3 partes. Pero ahora veremos cómo es cuando se cierra este tríptico, ¿no? Y será además la primera pista para poner nuestra banda sonora. Tenemos unas partes en las cuales el cuadro lo podemos ver de manera muy detallada. De hecho, en la web del Museo del Prado se puede ampliar y se puede ver de una manera muy detallada todos los rincones. Vemos muchísimas referencias a la naturaleza. Realmente es un cuadro que tiene mucho misterio, a la vez tiene muchísimo simbolismo continuamente. Aquí vemos a Adán y Eva y quería mostraros también cosas que se pueden descubrir con la técnica actual, con la técnica moderna. Aquí tenemos este detalle en concreto, pero fijaros cuando se hacen los rayos X, a ver si lo podéis ver, porque aquí está la cara original, ¿no? La pose original, pero aquí se ve otra cara. No sé si lo veis, ¿eh? Aquí los ojos, nariz, barba, mirando hacia otro lugar que no es hacia ese lugar. Y incluso las manos, ¿no? Se ven aquí un poco cambiadas también. Esto es gracias, y lo podemos saber gracias a nuevas tecnologías como la máquina de rayos X, que os tengo que decir que también relacionado con la música, en la actualidad se utiliza muchísimo para investigar instrumentos, por ejemplo, antiguos, instrumentos que están en museos. Se puede hacer o se pasan, es un recurso que se utiliza habitualmente, se pasan por la máquina de rayos X, se llevan allá como si fueran unos enfermos y se puede ver por dentro cómo está hecho el instrumento, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de instrumentos como instrumentos de viento madera, porque se puede ver por dentro la forma del tubo, cómo es, que no tiene por qué ser igual que por fuera, ¿no? Y se puede descubrir muchísima más información sobre el instrumento. Pero bien, ¿cómo empezamos a ponerle banda sonora? Pues hay una manera que yo creo que es la que rápidamente todos pensamos, o por lo menos yo era la más evidente y la que primero pensé, pero que os la digo y la dejaremos para el final de todo, ¿eh? Que es, obviamente, pues la datación de la pintura. Si la pintura está hecha entre 1490 y 1515, pues una manera de ponerle banda sonora rápidamente y directamente al cuadro es qué música sonaba o qué música se escribió en justo aquella época. Aquí tenemos el enlace directo, ¿no? Pero este, que es tan evidente y tan obvio, lo vamos a dejar para el final y vamos a ir enlazando otros. Y estos otros que digo son estos muy, muy subjetivos que a cada uno le podrá inspirar una cosa u otra. Y además, en cada una de las sesiones veremos que cada cuadro te da para tirar de un hilo diferente, ¿no? Obviamente el de la adaptación de la pintura es una conexión que habrá con todos los 4 cuadros y con todos los que se hagan en sesiones posteriores, pero es el más evidente, vamos a ver los otros. En este caso, cuando leemos sobre el cuadro, nos damos cuenta que podemos fijarnos en la historia de la pintura, es decir, qué nos narra la pintura. Obviamente está hablando de la creación y de las delicias, ¿no? Del jardín de las delicias como tal, con su parte positiva, ya veis en estas 2 imágenes, y con su parte más oscura de los pecados, que después entraremos para hacer zoom en esta parte. Pero si cerramos el tríptico, a ver, esto de marcarlo desde aquí es complicado, pero si cerráramos una puerta y la otra puerta, lo que nos encontramos en el cuadro es esto, es el tercer día de la creación. En este tercer día de la creación, rápidamente, cuando yo lo vi y lo leí, me vino la referencia directa, cómo no, a una música, que es esta de aquí, que es la creación de Haydn. Y la creación de Haydn es interesante que la escuchemos, escucharemos ese tercer día de la creación, porque sería la banda sonora ideal
para la apertura del cuadro, pero luego, ya que estamos hablando de la creación, os pondré otro fragmento y os explicaré por qué y haremos un pequeño experimento. De momento vamos a escuchar este tercer día de la creación. Rollet die schäumenden Wellen, bewegt sich ungestüm das Meer, bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erscheinen, die Berge Gipfel steigt empor. Der Berge Gipfel steigt empor. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor. Der Berge Gipfel steigt empor. Der Berge Gipfel steigt empor. Bueno, lo dejo por aquí. Recordaros que en el material que os envíe tendréis todos los enlaces directos para escuchar la música y así podréis escuchar tantas veces como queráis y todo la duración de las obras que os propongo. Os decía que aparte de este tercer día de la creación, que sería y que es ideal para observar el cuadro desde estas puertas cerradas, porque esto representa este tercer día de la creación. Claro, pensad que el cuadro, como hemos dicho antes, está datado entre 1490 y 1515, perdón. Y esta creación de Haydn es muchísimo más avanzada. Es un oratorio, como os he dicho, de Haydn, que está escrito entre 1796 y 1798. Entonces han pasado muchos años posteriormente, pero lo que nos narra, la historia que nos narra el cuadro, obviamente casa a la perfección con esta creación. Y ya que estoy con la creación, dejadme que os ponga el inicio musical de esta creación, porque aquí el cuadro empieza por el tercer día, pero la creación originariamente comienza con el caos. A partir del caos se crea todo el resto, ¿no? Entonces, Haydn, en el momento que se plantea escribir la creación, tiene que escribir este caos, ¿no? Y musicalmente escribe una sección, es decir, el inicio de todo, donde nosotros, como espectadores del siglo XXI, después de haber escuchado tanta música y tener tanta discoteca, ¿no?, guardada en nuestro cerebro y habiendo escuchado muchísima música contemporánea, podríamos decir, cualquiera de las músicas que escuchemos de Haydn, como es el caso de este inicio del caos, no lo veremos, no lo entenderemos o no lo escucharemos, vaya, como el público de aquella época. Pero tenemos que entender que la gente de aquella época no había escuchado lo que nosotros hemos escuchado en nuestro bagaje, y para ellos, cuando escucharon el caos, este inicio de la creación de Haydn, les supuso una auténtica locura y entendieron este inicio musical como esto que es realmente. Es decir, que Haydn consiguió lo que quería. Porque vamos a escuchar entonces este inicio, a ver si a nosotros nos provoca esta sensación de caos, pero bueno, ya os avanzo yo que no nos lo va a provocar, no vamos a estar horrorizados por lo que suena, pero sí escuchadlo pensando en esta gente a la que le pareció un auténtico caos, como realmente quería conseguir Haydn.
golpes de sonido, ¡bum! ¡Bum! A nosotros no nos provoca nada, pero en su época eran extraños, como golpes que no es una melodía, sino que ¡bum! Tienen bocanadas de sonidos. Os recomiendo muchísimo que escuchéis esta creación entera con esa perspectiva, ¿no? Teniendo en cuenta, ostras, cómo sonaba y cómo les pudo provocar al público del momento esta cuestión tan extraña. Otra manera de ponerle banda sonora a este cuadro es conociendo o estudiando, mejor dicho, los espacios donde estuvo expuesto. En este caso de este cuadro funciona este recurso. Habrá cuadros en los que no, porque igual estaban pintados para un determinado lugar y siempre han estado allí, ¿no? Pero aquí también tenemos una historia de la cual tirar, dependiendo de qué cuadro, conociendo y sabiendo por qué manos ha pasado, ¿no? Y dónde ha estado este cuadro. Para ello nos tenemos que trasladar, o nos vamos a trasladar hacemos otra vez un viaje en el tiempo al pasado y nos trasladamos a la Guerra de Flandes, que podríamos decir que allí es cuando se inició su viaje para que al final acabase en España, donde acabó el cuadro. Y a partir de la Guerra de Flandes fue cuando el duque de Alba del momento adquirió este cuadro, es decir, vamos, que directamente se lo quedó, le gustó y se lo quedó. Posteriormente veremos cómo llega hasta su destino final, pero en este paso de vamos a ver por qué manos ha pasado, Guerra de Flandes 1568 es cuando confiscó, ¿no? el duque de Alba a través de la Guerra de Flandes, lo confiscó y se incluyó en el inventario que se redactó el 20 de enero de 1568. Después veremos que el duque de Alba lo dejó en herencia a su hijo y a partir de allá después veremos por dónde acabó. Pero Guerra de Flandes 1568, bastante después de cuando el cuadro se pintó, ¿qué sonaba en Flandes en 1568? Pues la plenitud de la polifonía. Y para ello vamos a escuchar cómo sonaría esta plenitud de la polifonía con este ejemplo que os he preparado. Es un ejemplo. Hay infinidad de polifonía para escuchar y sería el ejemplo a través del cual podríamos hacer incluso una lista de reproducción solo de polifonía de la Flandes del momento, pero vaya que este ejemplo nos puede servir para hacernos una idea de cómo sonaría la música que estaría alrededor del cuadro cuando tenía este lugar, ¿no? en la Guerra de Flandes. Posteriormente, en su viaje hacia el Escorial, pasó, de hecho, directamente a través de Felipe II es cuando lo lleva al Escorial, acaba en manos de Felipe II y él es el que lo traslada en 1593, es cuando lo traslada al Escorial.
Y allí, como no, podremos escuchar una música que además he escogido esta porque hay veces que no puedes encontrar la música exacta de ese mismo año, pero aquí sí he podido encontrar una fantasía que se llama El ramillete de flores, que es de 1593, interpretado a través de una vihuela. Estas guitarras de la época, podríamos decir, en las cuales eran muy habituales dentro de la música de ese momento. Vamos a escuchar cómo suena esta fantasía del ramillete de flores, del mismo año que llegó el Jardín de las Delicias al monasterio del Escorial. A ver, quiero parar aquí en esta imagen, a ver si se ve un poco más detallada, enfocada, aquí podríamos decir. Esto que veis aquí es una manera de cómo se escribía la música, sobre todo para estos instrumentos, como la vihuela. Y la manera de cómo se llama este tipo de partitura o este tipo de anotación musical se llama tablatura. Y la tablatura era una manera de escribir la música, no podríamos compararla, salvando las distancias, pero podríamos compararla como con los manuales estos de CCC Aprende a tocar la guitarra, porque la manera de explicarlo no son las alturas de las notas, es decir, no tenías que saber música, solfeo, lo que podríamos decir solfeo, leer música, sino que aquí te indicaba no qué nota tenías que tocar, sino qué dedo tenías que poner en cada cuerda para que sonara lo que tuviese que sonar. Es decir, aquí no te indicaban el sonido real, sino la posición que tenías que poner para que sonase. Aquí vemos unas líneas, unas rayas, pero no es un pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. No es que se les haya pasado una línea de más, sino que estas líneas no representan el pentagrama, como podríamos decir, sino que representan cada una de las cuerdas del instrumento. Y estos numeritos lo que quiere decir es qué traste tienen que tocar para que al poner el dedo en esta cuerda, en el traste número 3, pues sonara la nota que quieren que suene, ¿no? Entonces es una manera sencilla de que la gente de aquel momento pudiera tocar el instrumento. Y luego, para saber qué ritmo era, encima, veis aquí, por ejemplo, podríamos decirle una blanca, una negra, tienen otros nombres, pero bueno, aquí sería donde se representan el valor de lo que tendría que durar las notas, pero fijaros que todo esto está lleno de números. 3, aquí 2, 1, 0, 2, eso son, 0 es cuerda al aire, ¿no? Entonces quiere decir que se tocaba la cuerda directamente sin tocar ningún traste y ya sonaba la nota que querían que sonase. Esto es una manera de escritura. Y luego, si nos fijamos también aquí en esta otra imagen, en las cuerdas, diréis, pues aquí hay más de 6 cuerdas. Pero fijaros que las dobles cuerdas, aquí las tenemos, menos la última que no es doble cuerda, el resto son dobles cuerdas, están como muy pegadas una con la otra, ¿no? Es como un grupo de 2, otro grupo de 2, otro grupo de 2, otro grupo de 2, otro grupo de 2, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente eran 2 cuerdas afinadas igual, es decir, se hacía el mismo sonido. Era una manera de aquella época de conseguir que el instrumento tuviera un poco más de potencia de sonido, porque como obviamente solo con una cuerda quedaba un poco pobre el sonido, conseguían de esta manera, al poner 2 cuerdas afinadas igual,
obviamente conseguían que sonara el doble. Y era un recurso que se utilizaba muy habitualmente en la época. Por eso cuando veáis instrumentos que tienen estas dobles cuerdas, que sepáis que esto funcionaba de esta manera. Y normalmente la cuerda más gorda, es decir, la más grave, no era una cuerda doble, ¿eh? Pero aquí vemos un sistema de escritura totalmente diferente, que es la tablatura, y un sistema de cuerdas que también llama la atención por diferente. Aquí os he hecho ahora mismo un spoiler poniéndose esta imagen, pero antes os tendría que poner esta. La datación de la pintura es otro, el recurso este que os he dicho al principio, que era como el más evidente, el que rápidamente podíamos integrar dentro de su banda sonora, y ahí sí que nos tendríamos que ir al momento en el cual se pintó el cuadro, que hay muchos misterios también para saber para quién se pintó y dónde estuvo al principio, ¿no? Pero esta datación de la pintura entre 1490 y 1515 nos hace saber cómo era la música de aquel momento, y os he seleccionado el Kyrie y Gloria de una misa de Ockenheim. Vamos a escuchar un poquito el inicio y luego os cuento otro secreto que esconde el cuadro, que además creo que os va a hacer mucha gracia. No sé si sois mucho de escuchar este tipo de obras, de este tipo de repertorio, pero también es verdad que el lugar hace mucho, porque aquí si hablamos de espacios, pensad que ahora este concepto de escuchar esta música como público dentro de una sala de conciertos es totalmente anacrónico, nada tiene que ver con dónde sonaba y cómo se escuchaba esta obra. Obviamente de ámbitos religiosos una misa se escuchaba en su lugar, ¿no? Donde era originario, pero nada que ver con escucharlo ahora subido a un escenario y puesto de esta manera. Entonces esto también nos hace repensar cómo funcionaría todo este sistema. Tengo un bonus extra, es decir, otra manera de ponerle banda sonora, y esta era muy divertida y como no os la tenía que compartir. De hecho, esta es centrándonos en una característica propia del cuadro, o podríamos decir que es la banda sonora real. Ya veréis que ahora aquí haré una frase un poco que queda así un poco extraña, pero podríamos decir, y luego lo entenderéis, pero podríamos decir que este cuadro tiene una música que suena como el culo. Y permitidme esta frase tan obscena, pero es que veréis que tiene sentido. Suena como el culo, ahora lo veréis. Mirad, en la última parte del tríptico, del Jardín de las Delicias, ya sabéis que está representado el infierno y todo lo pecaminoso, todo aquello, pues esto, que provoca el pecado dentro del ser humano. Hay infinidad de detalles que podríamos centrarnos y podríamos mirar, y de hecho es una de las gracias, ¿no?, de este cuadro, ir indagando en todos estos dibujos tan extraños. Pero no sé si alguna vez lo habíais visto un poquito más de cerca, toda esta parte de aquí es donde aparece, aquí lo ampliamos, los instrumentos musicales. Aparecen unos cuantos instrumentos musicales como símbolo de este pecado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente en esta época en la que nosotros estamos hablando, fijaros que el ejemplo que os he puesto son voces sin instrumentos. En ese momento, cualquier instrumento que entrase dentro de la música, dentro de un ámbito religioso,
era el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué podía provocar el pecado estos instrumentos? Pues porque realmente la esencia o el sentido de la melodía, de las voces dentro del ámbito religioso era que se entendiera el mensaje que querían explicar, ¿no? La voz de Cristo a través de la voz cantada. Claro, si aparecía un instrumento, aquí estaba pervirtiendo todo esto porque hacía que no se escuchara perfectamente lo que se quería decir. Ya veremos que luego, al final, todo evoluciona y todo va cambiando y se empiezan más adelante a introducir instrumentos musicales dentro del ámbito religioso. Pero incluso cuando se empiezan a añadir, lo que hacen estos instrumentos, al principio de todo, no es hacer un acompañamiento que tenga otra música diferente a las voces, sino que lo que empiezan a hacer los instrumentos es repetir exactamente, podríamos decir, doblar exactamente la misma melodía que hace cada una de las voces, pero con el instrumento. De hecho, por eso en este momento, podríamos decir en el Renacimiento, empiezan a aparecer los consorts o las agrupaciones de un mismo instrumento. Una cosa que ahora podemos tener la referencia clara, como podría ser el saxo. Si os hablo del instrumento del saxo, puede ser que sepáis que hay diferentes tipos de saxo: saxo soprano, saxo tenor, saxo barítono, saxo bajo, y es como el mismo instrumento, el mismo tipo de instrumento, pero lo que va cambiando es la medida y obviamente en consecuencia lo que va cambiando es su tesitura, es decir, algunos suenan más agudos, más pequeños más agudos, y cada vez que se va haciendo más grande suena más grave. Esto, que además nos da una pista por el apellido del saxo: saxo tenor, saxo contralto, saxo barítono, tenor, contralto, barítono, soprano, nos está hablando de voces. Pues esto, que es del siglo XIX, si lo trasladamos al Renacimiento, aparece, tenemos familias de instrumentos. El más claro ejemplo podría ser el de las flautas de pico. Flauta de pico soprano, sopranino, tenor, bajo, es decir, ya solo con ese instrumento nos da una pista. Luego también están los antecedentes del trombón de varas, que se llamaba saccabuch. Pues saccabuch nos encontramos saccabuch tenor, saccabuch soprano, contralto, porque también se hacía ese instrumento en diferentes medidas, porque lo que hacían era, en un principio, doblar esas voces del canto. Entonces no tenían otro papel, porque si no, obviamente se perdía o enmascaraba lo que el texto nos quería decir a través de las letras. Entonces aquí vemos unos cuantos instrumentos, que yo os quería mencionar un poquito alguno de ellos. Aquí tenemos un instrumento de cuerdas, que podría ser un laúd. Tenemos un arpa por aquí. Después tenemos instrumentos de percusión, como podría ser un tambor por aquí. Y aquí tenemos, espera, es que esto de señalar en una imagen que está al revés es complicado, porque si yo tiro para aquí no se ve. Bueno, este de aquí, es difícil, no puedo hacerlo. Este de aquí, instrumento de viento, que veis que luego acaba aquí, ¿no? Como también salen por aquí algunas personas, que lo lleva otra persona cargado en la espalda. Este instrumento de aquí podríamos decir que es una especie de chirimía. También es verdad que en esa época un mismo instrumento, dependiendo del lugar donde estaba, tenía muchos nombres diferentes. Lo que podemos decir es que es un instrumento de viento madera, porque está hecho de madera, y además, obviamente, de caña, y probablemente de caña doble, por cómo se ve la imagen aquí. Aquí tenemos representados estos instrumentos, y luego está este, que es el más grande, que no os he dicho nada. Bueno, aquí hay otro que sería como un triángulo, pero con podría ser como unos platerets por aquí escondidos. Pero luego este más grande de aquí es este instrumento que os quería enseñar, que era un instrumento que utilizaban, zanfoña, seguro que os suena por estos nombres, o viola de rueda también se llama. Es viola de mano, es un instrumento que utilizaban sobre todo la gente los ciegos, muchas veces los ciegos, porque era un instrumento que, si os fijáis, aquí tiene una palanca. Esto es una manivela que hacía girar una rueda que estaba aquí, que en el fondo era como si fuera un violín, o sea, un arco de un violín. Lo que pasa es que es circular y va frotando las cuerdas. Las cuerdas están escondidas aquí. Y luego aquí vemos como unas palancas, ¿sí? Estas palancas de aquí, estas teclas, lo que accionan, si nosotros tuviéramos este instrumento abierto, esta lámina de madera la tuviéramos abierta, veríamos que estas palancas lo que hacen es que accionan como si tuvieran unos dedos dentro, que lo que hacen es que, bueno, en una guitarra, tú cuando quieres hacer un acorde, pones cada dedo en una parte de la guitarra y haces una posición en concreto, después rascas y tienes
el acorde que tú vas buscando, ¿no? Pues aquí no hace falta que tú pongas todos los dedos en cada una de las cuerdas, sino que simplemente tocando o bajando una de estas palancas, por dentro el mecanismo ya secciona como si fueran esos dedos para que ponga la posición que tú buscas, ¿no? Entonces es un instrumento que era muchísimo más asequible o fácil de interpretar que no otro. Y era, obviamente, un instrumento utilizado muchas veces por las personas que no podían ver, ¿no? Este instrumento también curioso y que además, si estáis por Barcelona, queréis hacer una visita al Museo de la Música, es un instrumento que podéis ver allá, además con todo este mecanismo abierto para que podáis ver cómo funciona el tema de las cuerdas. Estos son curiosidades, pero yo os decía que la banda sonora real de este cuadro sonaría como el culo. Y es que es literalmente como el culo. Aquí lo veis. ¿Veis el culo, no? Veis aquí una partitura. Estas pistas de que haya una partitura escrita de esta manera, porque con esta notación, que es como se llama, ¿no? Una notación que es obviamente anterior a la que nosotros conocemos, con las blancas, las redondas, etc., ¿no? Este tipo de notación que esté pintado en el cuadro nos denota y nos da pistas también de que el Bosco era un personaje que había estado relacionado de alguna manera con la escritura musical. Sea como fuera, hemos de recordar que muchas veces la iconografía musical la tenemos que coger siempre con pinzas, porque no deja, y más en este cuadro como es el Jardín de las Delicias del Bosco, que todo es exagerado, que todo es desproporcionado y que todo es iluso, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que coger con pinzas, pero nos da una pista de los instrumentos que había, cómo eran, que, bueno, claro, obviamente si nos pinta este instrumento así, aquí tenemos muchas pistas para saber que este instrumento estaba en ese momento y que lo conocía el pintor del cuadro. Claro, si nos fijamos en la partitura, aquí ya sabemos que no era un mero conocedor de unos instrumentos, sino que además estaba muy cercano a la escritura musical, que es una de las cosas que también diferencia la música culta de la música popular, si es que queremos hacer estas etiquetas, ¿no? Pero en ese momento era una definición muy importante porque no es lo mismo la música que se pueda tocar con este instrumento, con la zanfoña mucho más popular, que la música que pueda ser escrita, como es el caso de esta. Entonces, esta música que está aquí escrita y que está dibujada tanto en la partitura como en el culo, seguro que alguno de vosotros os habéis pensado rápidamente y habéis dicho, ¿y esto se puede llegar a leer? ¿Se puede llegar a saber cómo suena? Bueno, pues ha habido frikis que sí que lo han, bueno, frikis en el buen sentido de la palabra, ya me entendéis, que sí que se lo han propuesto y os quiero poner dos ejemplos. Uno de ellos es directamente la melodía oculta en el Jardín de las Delicias, la melodía, porque aquí sí que encontraremos simplemente la melodía y luego veremos otro ejemplo que os he puesto donde a través de esa melodía se hace una recreación sonora de cómo podría ser una obra de ese momento a través de la melodía. Entonces, primero vamos a escuchar la melodía y luego la recreación sonora que ha hecho un grupo especialista en este tipo de música. Os comparto, a ver, que aquí está, la melodía dura 27 segundos, lo que se ha podido sacar, obviamente, ya veis que aquí el material no es muy extenso. Aquí podríamos dejarlo. Eso es la melodía oculta tras el papel y el culo del Jardín de las Delicias. Y como os he dicho antes, esta recreación, de hecho aquí le han llamado el códex glúteo, un poco más fino que lo que yo he dicho. Pero vaya, este códex glúteo lo interpretó, se lo inventaron, ¿no? O sea, se lo inventaron, hicieron una recreación sonora a través de esta melodía. Y el resultado es muchísimo más agradable e interesante, cogiendo esta melodía y poniéndola en un contexto muchísimo más musical. Vamos a ver el resultado. De hecho, fijaros, de 20 y pocos segundos de música han podido hacer 2 minutos 56 de obra. De hecho, aquí pone Obstinato 1,
porque dentro del disco este obstinato es sobre ese tema, es decir, al final lo convierten en un bajo, en un ostinato, en una melodía que se va reproduciendo una vez y otra vez y una vez y otra vez, y a partir de ahí hacen recreación sonora. Obviamente también incorporan el tema de la percusión, el ritmo que marca toda esta percusión, y al final suena tan bien como esto. Pues así suena. No sonaba tanto como el culo. O sea que imaginaros, ¿no? Qué manera tan chula de poder conseguir que suene al final de manera real un cuadro. No quiero acabar aquí, sino que quiero hacer una mención especial a dónde estaban las mujeres. Ya sabéis que esto es una cuestión ya de principios en cada una de las sesiones que hago, porque cada vez lo vemos más claro y cada vez nos hace más daño, ¿no? Esto de, ostras, ¿qué pasaba? ¿Había mujeres en esta época escribiendo música? ¿Dónde estaban? Pues os quiero hacer una mención, porque luego a partir de aquí también podemos tirar del hilo y hacer un curso incluso dedicado solo al caso de las mujeres, que algún día también lo haremos, ¿eh? Os presento a esta señorita que tenemos por aquí, que gracias a que, bueno, era relevante en el mundo musical del momento, tenemos esta imagen de ella. Es Madalena Casulana, y yo quería acabar con música de ella, que os pondré ahora un breve fragmento de un madrigal de Madalena Casulana, pero antes de escuchar este madrigal, os quiero poner una cita de ella que me parece muy interesante, hacerle caso, ¿no? a sus palabras, ¿no? Es como honrarla a través de sus palabras. Ella decía: deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y del intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Ahí es nada. Fijaros las fechas, ¿eh? Estamos hablando de finales del siglo XVI, principios... finales del siglo XVI, que directamente nace en 1544 y muere en 1590. Entonces, que en esa época explicara esta frase, pues vamos a hacer realidad su deseo de mostrar al mundo cómo ella también y cómo las mujeres también podían hacer esta música, y pueden, que a veces también lo hemos de recordar, pueden hacer esta música tan maravillosa. Os pongo un fragmento de estos madrigales de Madalena Casulana.
Solo con este breve fragmento por lo menos empezamos a honrar a Madalena Casulana. En el link ya sabéis que podréis escuchar todo el vídeo, y no solo eso, sino que la idea también es que a partir de aquí escuchéis más música de ella, porque hay un repertorio que afortunadamente cada vez más se va grabando su música, y que también, como os he dicho al principio, vosotros también podáis buscar otras referencias, ya sea a través de este cuadro o de los próximos que veremos. El próximo día veremos otro, y que busquéis estas otras referencias a las que igual podríamos ponerle también banda sonora a este cuadro, al Jardín de las Delicias, a través de vuestras ideas, vuestras conexiones y sobre todo también vuestras vivencias, que esto al final hace que hagamos estas conexiones con otras músicas de manera directa. En fin, hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haberos conectado, muchísimas gracias por seguirnos en diferido también a todos, y nos vemos el próximo lunes en directo para hablar de otro de los cuadros de este curso, y si no, pues nos vemos en diferido en el momento que queráis y las veces que queráis reproducir este vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.